Bien, hay cosas en la vida que son importantes y otras que son prioritarias. Entonces hay cosas que necesitamos hacer ahora en este mismo instante y cosas que son importantes que las tenemos que hacer y decir, bueno, esto lo tengo que hacer, pero ahora no lo puedo solucionar. Tendrá que esperar, porque aunque es importante, hay cosas prioritarias. Entonces le damos prioridad a unas que son necesarias de hacer ya y luego vendrán las importantes o vendrán las que sean. Y no hay una receta mágica, no hay una fórmula mágica que te haga ser feliz. Eso no existe, ¿vale? No existe una fórmula mágica. Bueno, igual más adelante la inventamos, igual más adelante la logramos. Yo estoy empezando este camino de ayudar a otras personas y quizás más adelante saque un vídeo, la receta mágica de la felicidad. Puede ser. Eso me lo voy a apuntar para algún día. Pero lo que quiero decir es que ahora mismo no hay una receta mágica. Lo que hay es una necesidad. Una necesidad de conectar contigo, una necesidad de equilibrar tu ser y una necesidad de estar, de ser y de estar, viviendo una vida mucho más cercana a la energía del amor. Es decir, acercarnos hacia esa energía. Porque cuando estamos en todo este conflicto de crisis, con toda nuestra parte mental y con toda nuestra otra parte emocional, es decir, con nuestros dos lados, este y este, ¿no? Nuestra parte superior e inferior, aquí no, esto aquí lo mental, aquí lo emocional. Y el conflicto es porque esto no quiere ceder, esta parte no quiere ceder el control a esta parte. Pero lamentablemente es necesario. Esto sí es necesario. Necesitamos dar el paso hacia lo emocional, hacia lo energético, porque el mundo nos obliga, es decir, el cambio en el mundo, el cambio que se está dando a nivel mundial, nos obliga a ese paso. Esto no tiene que ver ni con los gobiernos, ni con las cosas que hacen los países, que hacen los gobiernos, o los que hagan no sé qué, los superlíderes o no sé qué, ¿no? No sé. No me quiero meter en territorios ahora conspiranoicos, pero no tiene nada que ver con eso. Es decir, las crisis que estamos viviendo personales e individuales necesitan de nuestra atención, necesitan de nuestro compromiso con nosotros, de una necesidad de cambio. Quizás no todas las personas quieran cambiar, es muy probable que habrá un gran porcentaje de personas que no quieran cambiar, que no desean cambiar, que dicen yo no necesito ser feliz, yo así como estoy bien, eso de la felicidad eso no existe, en fin. Y yo no les voy en lo absoluto a contradecir, porque nadie está obligado a cambiar. Nadie. Y nadie puede obligar a nadie a cambiar y a mejorar o a ser feliz, aunque te ofreciesen la felicidad y te dijeran, aquí está la felicidad, toma. Habría mucha gente que la rechazaría. Y eso es natural, es decir, no hace falta que todo el mundo sea feliz. No es necesario. Es decir, eso es optativo, es opcional, es tu libre albedrío el que decide, eres tú el que va a decidir si quiere o no. Nada más. Porque al principio de este curso os he dicho que es necesario el compromiso contigo para hacer el cambio. Es decir, no podemos cambiar a nadie que no se quiera cambiar, no podemos hacer por nadie ningún tipo de cambio. Es decir, los cambios que podemos hacer son en nosotros. Es decir, yo puedo cambiar. Yo me puedo cambiar a mí.
Yo puedo hacer cambios en mi persona que me hagan ir hacia donde quiero ir, hacia donde sea. Hacia tus deseos, objetivos, propósitos, llámalos como quieras, sueños, anhelos, esperanzas. El camino es tuyo, es decir, no hay ninguna persona que te pueda obligar, no hay ninguna obligación y es completamente libre. ¿Sí? Esto os lo digo con total honestidad y sinceridad. Nadie te puede obligar a hacer nada y eres tú la persona, el principal agente de cambio de tu vida. Eres tú. Eso es una máxima de las leyes del universo. No podemos obligar a nadie a hacer nada que no quiera. Así de simple. Así de simple. ¿Sí? Es así. Tú le puedes ofrecer este curso a una persona y decir, mira, te voy a regalar este curso para que te va a venir bien y tal, y no sé qué. Y puede ser que la persona lo empiece a ver y diga, no, yo esto de cambiar no quiero. No hay ninguna obligación. Es decir, todos estamos exentos de cualquier culpabilidad de esto. O sea, no tienes que sentirte ni culpable, ni mejor, ni peor. Simplemente es tu decisión. Obviamente, eso tiene unas consecuencias. Es decir, aceptar tu responsabilidad en la parte de decir, bueno, yo no quiero ser responsable y voy a vivir mi vida irresponsablemente. Adelante, eso lo puedes hacer. Pero todas las decisiones que tomamos, pues obviamente nos producen una consecuencia. Tú puedes seguir enfrascado en echarle la culpa a cualquier cosa, al mundo o a quien te dé la gana, pero obviamente eso es una actitud absolutamente infantil y que lamentablemente no te va a llevar a ninguna parte porque te va a seguir manteniendo en la misma rueda, ahí dentro de la jaula y sin aceptar que tú estás en la jaula porque quieres. Habrán psicólogos, terapeutas o vete a saber quién que diga que yo estoy pirado, estoy loco y que lo que estoy afirmando no es verdad. Pues también están libres de decir lo que quieran. También ellos son libres de afirmar lo que les parezca. Aquí todo el mundo es libre de decir lo que quiera y de comentar lo que desee. Yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer con vuestras vidas. No estoy aquí para eso. Porque yo estoy aquí es para fortalecer lo mío. O sea, esto es un proceso egoísta. Estoy grabando todo esto no porque quiera el cambio en el mundo, ni que el mundo mejore, ni que sea un mejor lugar para todos. No. Yo quiero que mi mundo cambie. El mío. Eso es lo que yo quiero. Yo estoy haciendo esto porque esto cambia mi mundo y mejora mi mundo. El mío personal. Porque es el único mundo que puedo cambiar. La única vida que puedo mejorar. Y por eso lo estoy haciendo. Es muy simple. Esto es un ejercicio absolutamente egoísta. Y lo vuelvo a decir, mi felicidad no está condicionada porque tú creas o no en mí. Mi felicidad, esto no me va a cambiar nada. Es decir, yo voy a seguir siendo la misma persona, sintiendo los mismos días felices y sintiéndome maravillosamente bien, a pesar de que esto funcione o no funcione. Es decir, si el curso lo compra la gente o no lo compra, si es mucha o es poca, yo voy a seguir siendo la misma persona. Yo lo estoy haciendo para mí, porque a mí esto me fortalece, esto me ayuda a crecer, me da crecimiento a mí. Porque a la medida que yo grabo estos vídeos, estoy fortaleciéndome yo, estoy creyendo más en mí y estoy cada vez más convencido y autoconvenciéndome de que esto funciona. Nada más. Tú puedes creer en mí, fenómeno, pero yo te voy a decir no creas en mí, cree en ti.
Porque yo no soy nadie especial, yo solamente soy un canal, soy un canalizador, soy una persona que te está contando aquí a través de una canalización, una información que yo he puesto en mí, que la he sentido, la he vivido, la he experimentado, la he testeado y la he convertido en una forma de vida y que me ha cambiado y me ha transformado la vida. Pero no tienes que creer en mí, tienes que creer en ti. Tienes que creer que tú también lo puedes hacer con tu vida. Porque eso es realmente lo que te va a hacer cambiar, no yo. Yo no te puedo hacer cambiar. Eres tú el que tienes que hacerte cambiar a ti y querer hacerlo. El querer es poder. Es una frase absolutamente cierta. Solamente puede el que quiere. Yo estoy grabando estos vídeos porque quiero, pues puedo hacerlo. Y estoy todos los días deseando venir aquí a sentarme y empezar a grabar estos vídeos. Todas mis horas que no estoy aquí, estoy pensando en quiero ir aquí, sentarme y grabar. Y hoy voy a hablar de esto, y hoy voy a hablar de aquello, y voy a hablar de... Y quiero estar aquí horas y horas y horas y horas y horas haciendo esto porque me encanta. No quiero hablar de otra cosa. Voy a otro sitio y me aburro porque digo, es que quiero estar aquí. Porque lo que quiero hablar es de esto. No quiero estar hablando ni de coches, ni del tiempo, ni del clima, ni de nada, ni de esto, ni del gobierno, ni del desgobierno, ni de nada. Porque no me interesa absolutamente nada de eso que está allá afuera. Me interesa esto. Me interesa esto. Porque de esto es lo que quiero hablar, de esto es en lo que quiero estar. Porque he encontrado, pues, mi objetivo, mi propósito, cosas que de verdad me están volviendo a la vida y me están haciendo sentir apasionado por la vida. ¿Que lo crees? Bien. Pues te voy a decir, no creas en mí. Cree en ti. Porque yo ya creo en mí. Eso es lo mejor. Yo ya creo en mí. Es que no necesito que nadie crea en mí porque yo ya creo en mí. O sea, yo ya creo en esto. No necesito que nadie me lo corrobore, no necesito que nadie... Antes lo decía, antes quería. Le decía, oye, necesito un poco de feedback, te voy a mandar audios, a ver qué tal. Y me decía, oh, qué bueno eso, no sé qué, lo que has dicho, tal, tal, tal. Y a partir de que grabo y grabo más cosas, me siento mejor cada vez. Entonces, para mí esto es una terapia maravillosa. E incluso te invitaría a que lo hicieras. Te invito a que lo hagas, a que lo pruebes, a que lo intentes, a que creas en ti y compartas tu sabiduría con el mundo, compartas tu verdad con el mundo. Eso es maravilloso. Todos queremos escuchar lo que el otro quiere decir. Yo encantado, el primero. Muchas gracias, os mando un enorme abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.